Bienvenida nuevamente a los que están aquí, hermanos. Y de verdad agradezco a mi Dios, Señor, por una vez más predicar de su palabra, por la oportunidad que me da de volver a predicar de su palabra, hermanos. Yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, que el Señor me lleve, hermanos, predicando de su palabra. Que el Señor me lleve a su presencia predicando de su palabra, de verdad. El Señor me llamó a esto, hermanos, y ya sea aquí en esta congregación, en otra congregación, donde el Señor quiera, pero que el Señor, el día que me tenga que llamar a su presencia, o si viene antes por su iglesia, pero que me lleve, hermanos, predicando de su palabra, que no me aleje ni por un segundo, hermanos, de verdad, de sus caminos. Es hermoso poder escudriñar la palabra del Señor, es hermoso, hermanos, poder tener comunión con nuestro Dios. En todos los sentidos, de verdad, yo agradezco al Señor, a pesar de las circunstancias del mundo en el que vivimos, tan ajetreado, hermanos, de verdad, que vamos para allá, venimos para acá y estamos, y ayer de aquí nos fuimos, ¿qué serían, hermanos? Yo llegué a las 8. Yo llegué ya tarde a la casa, yo no sé qué hora serían, pero yo llegué tarde a la casa ya, hermanos. Entonces, pero gloria a Dios, hermanos, que el Señor nos da la oportunidad también de poder entrar a la palabra del Señor. De verdad, yo le agradezco a nuestro Señor por todo lo bueno que ha sido con nosotros, hermanos. Hoy estaremos mirando una parte de un salmo, hermanos, hermoso, de verdad, hermoso. Lo leí y de verdad, hermanos, que el Señor a mí me habló tremendamente. Tanto que me habló en este versículo, hermanos, que espero, y esa es mi oración, que el Señor les hable también a través de un versículo, hermanos, un solo versículo que vamos a estar usando. Vamos a usar más versículos, pero un solo versículo que el Señor de verdad me habló tremendamente, hermanos. Muchos de nosotros nos cuesta ser hacedores de la palabra de Dios, hermanos. Nos cuesta hacer propia la palabra del Señor, ponerla en práctica. Nos cuesta, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros en verdad hacemos propia la palabra de Dios, porque dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3:16, no es el versículo, pero 2 de Timoteo 3:16 dice la palabra, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y cuando dice, hermanos, que toda es toda, no vamos a quitarle absolutamente nada y tampoco le vamos a poner absolutamente nada, porque ya sabemos lo que dice Apocalipsis: hay de aquel que le quite y hay de aquel que le ponga, tendrá su castigo también en el lago de fuego. Entonces nosotros no, hermanos, no le vamos a poner ni le vamos a quitar. Toda la palabra de Dios, hermanos, es útil para nosotros, pero lamentablemente nosotros somos los que no ponemos en práctica, no la hacemos propia. No nos gusta, hermanos, cuando el Señor nos instruye, no nos gusta cuando el Señor nos corrige, no nos gusta cuando el Señor nos exhorta. Nos gusta, hermanos, sus promesas, pero no nos gustan sus condiciones. Pero dice que es inspirada por Dios para enseñarnos, y estaremos más adelante, hermanos, hablando cuánto en verdad nos dejamos enseñar por Dios. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente nos dejamos enseñar por nuestro Dios? Nos cuesta trabajo, hermanos, asimilarnos que Dios mismo nos enseñe, que nos redarguye. Dice que la palabra del Señor nos redarguye. ¿Y qué es la palabra redarguir? La palabra redarguir, hermanos, es la noción de esta palabra proveniente del vocablo latín redarguyese. Se emplea como referencia a la acción de transformar un argumento contra aquel que lo presenta, y que está vinculado a urgir, citar o invocar una razón en contra o a favor de algo o de alguien. Por eso su palabra nos redarguye, corrige.
corrige cuando nos hace falta, hermanos. Nos corrige cuando estamos en contra de sus mandamientos, cuando estamos en contra de sus estatutos. Cuando hablamos algo que no es, cuando hacemos algo que no está bien delante de nuestro Señor. Cuando vamos en contra de sus mandamientos, el Señor nos corrige, nos instruye en justicia. Una de las palabras más hermosas de este versículo de Timoteo, de 2 Timoteo 3:16, instruye en justicia. Para mí es una de las palabras más hermosas de este versículo, porque a nosotros, hermanos, nos instruye en su justicia. Y cuando dice que nos instruye en su justicia, hermanos, es la conducta piadosa y no solo reprensión y corrección de conductas equivocadas, sino que nos instruye en todo lo bueno. Cuando se usa esta palabra, hermanos, escúchenlo bien, cuando se está usando esta palabra, cuando el apóstol Pablo se la escribió a Timoteo, le estaba escribiendo esta palabra como diciendo una actividad relacionada como instruir o como entrenar a un niño que va creciendo. Entonces por él le dice, e instruye en justicia. Cuando se instruye a un niño que va creciendo, que absolutamente no sabe nada y que le dices eso no está bien, eso está mal, eso está bueno y todas esas cosas, esa palabra se usaba. Pero vamos a entrar, hermanos, a lo que tiene a la palabra del Señor, a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y que sea nuestro Dios, hermanos, que nos hable a cada uno por igual. Vayamos al Salmo 143:10. Salmo 143:10. Fíjense bien, hermanos, qué hermoso lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Vamos a leerlo todos juntos, ¿qué les parece? Amén. Respete puntos y comas. Dice la palabra del Señor así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén, hermanos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra y nos hable, hermanos, tan claro como está escrita. Pueden tomar asiento, iglesia. Lo primero, hermanos, que vamos a ver aquí en este versículo, algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Vamos a estar usando 5 puntos de este versículo. Pero lo primero que vamos a ver, hermanos, que nos dice, enséñame, enséñame. ¿Por qué esta palabra es tan importante que debemos de notar en este versículo, hermanos? Esta palabra, hermanos, es tan importante porque pedirle que Dios nos enseñe, escúchalo bien, pedirle a Dios que nos enseñe es un acto, hermanos, de humildad y sumisión. Voy a poner un ejemplo, hermanos. Vamos a decir que usted entra a X trabajo a trabajar y usted en su currículo, ¿se dice currículo? En su currículo, en su aplicación, usted dijo que usted tenía experiencia en ese trabajo. Entonces obtiene el trabajo. Pero usted sabe que ese trabajo es diferente a lo que usted hacía. Tenía una noción de lo que era el trabajo. Y cuando usted viene y le dice, ¿sabes qué? A una persona o a un supervisor que está a cargo de usted, y usted le dice, oye, ¿me podrías enseñar cómo usar esa máquina? Hermanos, ese es un acto de humildad. Y pedirle a Dios, hermanos, que nos enseñe aún es más. Es un acto de humildad y sumisión a nuestro Señor. ¿Por qué, hermanos, es que traigo esto el día de hoy? Porque esto, hermanos, es lo que menos existe en nuestro vocabulario. Dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias que supuestamente somos la iglesia de Cristo, no existe humildad. No existe humildad. No hay humildad dentro de nuestros corazones, hermanos. Es más, y eso es lo que más necesitamos
cada uno de nosotros. Es lo que más necesita la iglesia de Cristo. Por eso es que es bien importante, hermanos, que Dios mismo nos enseñe, que Dios mismo nos enseñe a nosotros, y vamos a estarlo viendo, que Dios mismo nos enseñe lo que quiere de cada uno de nosotros. Es bien importante que la iglesia de Cristo, hermanos, tenga humildad, ya que el mundo no tiene humildad. Es bien importante que la iglesia de Cristo tenga humildad. Una gran realidad, hermanos, es que el orgullo y la arrogancia produce que muchos vean la humildad y sumisión como una señal de debilidad. Pero la verdad es que humillarse y someterse a Dios no es una debilidad, sino que es una virtud de todo cristiano. La palabra del Señor, hermanos, en Santiago 4:7 dice así: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Y eso es lo que la iglesia, hermanos, no quiere. Eso es lo que nosotros no queremos. Eso es lo que el pueblo de Dios o la iglesia moderna no quiere, someterse a Dios. Por eso es que no sabemos, hermanos, nosotros resistir al diablo. Por eso es que los achichincles de Satanás, que Satanás mismo está rodeándonos alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no nos hemos sometido a Dios. Porque la palabra del Señor es bien clara: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros primeramente debemos de someternos a Dios para poder resistir al diablo, porque si no nos sometemos a Dios no vamos a poder resistir al diablo. Vamos a caer en las tentaciones de Satanás, vamos a caer, hermanos, en lo que Satanás nos está presentando enfrente de nosotros. Vamos a caer en pecado porque no hemos aprendido a someternos a Dios. Y es bien importante, hermanos, que nos sometamos a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa fortaleza que Dios mismo nos va a enseñar, y lo vamos a estar viendo más adelante a través de su Espíritu Santo, que nos ayuda cuando nosotros nos sometemos verdaderamente a Dios. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ayuda a resistir a cualquier tentación que venga sobre nosotros. Y vamos a ver un versículo hermosísimo, creo que es para despedirnos, un versículo hermosísimo que está en Romanos, hermanos, en el cual que dice la palabra del Señor que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios, cuando nosotros verdaderamente nos sometamos primeramente a Dios. Muchos que nos decimos que somos cristianos, el diablo, hermanos, anda alrededor de nosotros porque no nos hemos sometido a Dios. Por eso es que el diablo nos tienta. Por eso es que el diablo, hermanos, te hace cometer tanta barbaridad y pecados, porque no nos hemos sometido a Dios. Por eso es que no hay humildad en el pueblo de Dios. Por eso es que existe tanto pecado. Escúchelo bien, hermano. Por eso es que existe tanto pecado dentro de las congregaciones. Dentro que de la supuestamente iglesia de Cristo existe tanto pecado, porque no hemos aprendido a someternos a Dios. El Señor, hermanos, Dios mismo nos debe enseñarnos a someternos a Él. ¿Para qué? Para que aceptemos que estamos nosotros mal. Mire, el borracho o el drogadicto nunca acepta que es alcohólico o que es drogadicto. Nosotros los pecadores no aceptamos que le estamos fallando a Dios, porque no hemos aprendido a someternos a Dios. Ay, pero si nomás fue poquito, es que es una mentirita piadosa. Cuando verdaderamente nosotros nos hemos sometido a Dios, hermanos, mentira es mentira, pecado es pecado. Y vamos a aprender, hermanos, cuando estamos sometidos a Dios, vamos a aprender que necesitamos que Dios mismo nos enseñe para aceptar que estamos mal con nuestras actitudes negativas. Hacemos mal, hermanos, con nuestra forma de hablar y pensamos que no estamos mal. Hacemos mal, hermanos, como nos comportamos, pero no lo aceptamos.
Hacemos mal cuando no tenemos comunión con Dios, pero no lo aceptamos. Hacemos mal cuando no tenemos comunión los unos por los otros, que deberíamos y la necesitamos, hermano. Por eso es bien importante que necesitamos que Dios nos enseñe. La humildad y el sometimiento a Dios, hermanos, escúchalo bien. La humildad y el sometimiento a Dios es lo que nos permite deshacernos de nuestra arrogancia, deshacernos de nuestro orgullo y nos permite, hermanos, rendirnos completamente a Dios. La humildad y el sometimiento a Dios, hermanos, son las combinaciones perfectas que nos ayudan a que nosotros podamos reconocer y superar nuestras faltas, nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Cuando nosotros no somos humildes y no nos hemos sometido a Dios, hermanos, no vamos a reconocer nuestras faltas, no vamos a reconocer nuestras limitaciones y no vamos a reconocer nuestras debilidades. Ay, pastor, yo puedo estar en el fuego y no me ardo. Yo puedo estar con un montón. Mire, hermano, imaginemos a un hermano que salió, que el Señor lo sacó del vicio del alcohol. Y que diga, pastor, yo puedo estar entre 100 borrachos 10 noches y no me tomo ni una cerveza. Hermano, el diablo es diablo. Y si usted no está sometido a Dios, y si no tiene su humildad, va a terminar borracho igual que los demás. Porque necesitamos, hermanos, someternos a Dios, porque la humildad y el sometimiento a Dios, hermanos, entonces nosotros vamos a reconocer nuestras faltas, vamos a reconocer nuestras limitaciones y vamos a reconocer, hermanos, que nosotros somos débiles fuera de las cosas de Dios. Somos débiles fuera de Dios. Y es lo que de verdad nosotros debemos de mentalizarnos, hermanos. Por eso la palabra, con Cristo, ¿cómo dice la palabra Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando está sometido a Dios. Porque si no estás sometido a Dios, no lo puedes todo. Somos más que vencedores cuando estás sometido a Dios. Porque si no estás sometido a Dios, no vas a ser más que vencedor, hermano. La humildad y el sometimiento a Dios, hermanos, son la combinación perfecta que nos acercan, escúchelo bien, son la combinación perfecta que nos acercan a Dios, que nos acercan a la presencia de Dios. Yo no sé, hermanos, yo no sé ustedes, o yo no sé por qué aquí, en esta iglesia, en esta congregación, la gente no tiene humildad para acercarse a la presencia de Dios. No sé por qué. No sé por qué. A lo mejor son perfectos, hermanos. Gloria a Dios que tengo una iglesia perfecta. Pero yo sí necesito humillarme delante de la presencia de Dios. A mí se me hace falta someterme a nuestro Dios. A mí se me hace falta, hermanos, humillarme delante de Dios. La palabra del Señor en Salmo 138:6 dice así: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Señor atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. La humildad y el sometimiento a Dios, hermanos, son la combinación perfecta que nos ayuda y nos conducen a nosotros que decimos que somos cristianos a confiar en el poder de Dios completamente. Lo he venido mencionando en varias predicaciones, hermanos. La humildad y el sometimiento a la voluntad de Dios, fue lo que le permitió que David, hermanos, derrotara y echara fuera el ejército de los filisteos de su reino. David, jovencito, viene y le dice que nadie quería pelear contra Goliat. Y claramente David dice: ¿sabes qué? Yo no vengo con fuerza, sino vengo en el nombre de Jehová. Hermanos, si nosotros vamos en el nombre de nuestro Dios, a donde vayamos, el Señor es el que va a abrir las puertas.
Pero si nosotros vamos con nuestras fuerzas, las puertas van a estar cerradas. Si nosotros vamos en el nombre de nuestro Dios, a donde vayamos, hermanos, el Señor nos librará. Pero si vamos nosotros por nuestras fuerzas, ahí vamos a quedar. Nosotros debemos, hermanos, someternos a Dios. Debemos y necesitamos nosotros someternos a Dios. Tener esa humildad, hermano, como la tuvo David. ¿Sabes qué? Yo no puedo con mis fuerzas, pero en el nombre de Dios vas a caer en mi mano. Y así fue, hermano. Así fue. ¿Sabes qué? Yo no puedo hacer lo que yo estoy haciendo, pero en el nombre del Señor, al Dios que yo sirvo, me dará la fuerza y me dará la victoria. Es lo que necesitamos, hermano. Humillarnos, someternos a Dios. Señor, yo sin ti yo no soy nada, pero contigo, Señor, por tu fuerza, por tu poder, soy más que vencedor, Señor. Y venceré, Señor, y permaneceré fiel y estaré de pie, Señor, porque tú, Señor, me vas a sustentar, porque tú, Señor, me detendrás, porque tú, Señor, me ayudarás. Necesitamos, hermanos, esa humildad en nuestro corazón, que la iglesia de Cristo se llene de humildad y se someta verdaderamente a nuestro Señor. Segundo, hermanos, punto que vamos a ver. Vemos aquí que nos dice, si usted regresa, enséñame a hacer. Segundo, miraremos, hermanos, que nos dice hacer. Una gran realidad, hermanos, es que nosotros, todos, somos bastante, disculpe la palabra, hermano, pero somos bastantes ignorantes acerca de la mentalidad de Dios. Pensamos nosotros, hermanos, o creemos que sabemos más que Dios. Yo no sé cuántos de nosotros hemos visto a personas que creen que saben más que Dios, hermanos. Es más, personas que se ponen a cuestionar a Dios. Hay momentos de dolores, hermanos. Hay un momento de dolor que hay en nuestro corazón por alguna pérdida, por algo que está sucediendo en nuestra vida, por alguna circunstancia en nuestra vida, y empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué a mí me tiene que suceder? ¿Por qué aquel que anda mal no lo hace? ¿Por qué? Y empezamos a cuestionar a Dios, hermano. El otro día dijo un hermano aquí, me dijo, es que pensamos que Dios necesita de nuestra ayuda. Dios no necesita de nuestra ayuda. Nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. Es lo que necesitamos nosotros, hermano. Pensamos o creemos que sabemos más que Dios y estamos en una mentira. Muchos de nosotros cuestionamos a Dios, muchos pensamos que Dios nos necesita, y siempre lo he dicho, que nosotros somos los que necesitamos a nuestro Creador en nuestra vida. Como seres humanos, al fin, a todos nos gustaría saber, escúchalo bien, como seres humanos a todos nos gustaría saber exactamente por qué o por qué suceden las cosas. Pero la realidad del caso es que no siempre podremos obtener este entendimiento, hermanos. Todos nosotros tenemos un entendimiento básico. Un entendimiento básico, hermanos, de lo que Él quiere, de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, pero nunca tendremos un entendimiento completo de lo que Él está pensando y de lo peor de las cosas. Debido a nuestra ignorancia, hermanos, escúchelo bien, o desconocimiento, lo dije bien, desconocimiento, no llegamos a hacer lo que Dios pide, hermano, o nos demanda a nosotros. Por falta de nuestro desconocimiento. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Miren, hermano, lo que les quiero decir es que oír lo que Dios pide y demanda a su pueblo no es suficiente. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, hermanos,
Si nosotros vamos a la palabra del Señor y miramos lo que Dios le está pidiendo a usted, lo que Dios me demanda a mí, no es suficiente, hermano. Tengo que, escúchalo bien, no es suficiente. ¿Por qué motivo? Porque tengo que llevarlo a la práctica. Tengo que hacerlo. ¿De qué me sirve conocer toda la palabra de Dios, conocer todas las promesas de Dios, conocer todos los estatutos de Dios y todos los mandamientos de Dios, si no lo hago? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve si la palabra del Señor nos dice que nos amemos y no lo pongo en práctica? ¿De qué nos sirve si la palabra del Señor nos dice que llevemos la palabra, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo? ¿De qué nos sirve, hermanos, si no lo hacemos? ¿De qué nos sirve? Enséñame, dice, el hacer. Lo que necesitamos nosotros, hermanos, escúchelo bien, querer hacer el Señor, pedirle al Señor que nos dé el querer como el hacer. Querer hacer lo que Dios pide y demanda a su pueblo, hermanos. Nosotros necesitamos que Dios nos enseñe a hacer su santa voluntad. No nos sirve de nada que sepamos que el Señor nos está llamando una y otra y otra y otra vez y no lo hagamos. No nos sirve de nada, hermanos. No nos sirve que vengamos miércoles, que vengamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que vengamos todos los días a la iglesia. Estamos empezando a poner en práctica el versículo que dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero no basta ahí, hermano. El Señor nos manda a que prediquemos. El Señor nos manda a que ayudemos. El Señor nos manda a que unos con otros nos exhortemos, a que unos por otros oremos. No basta, hermanos, solamente a saberlo. Nos hace falta ponerlo en práctica, hacerlo. Y es lo que necesitamos. Hoy en día la iglesia de Cristo es lo que necesita, hacerlo. No solamente escucharlo, no solamente saberlo, sino ponerlo en práctica. Es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos, hermanos, que lo que dice la palabra del Señor lo llevemos al acto, lo llevemos a cabo, que lo pongamos en práctica. ¿Usted sabe cómo hacer su voluntad? Y si sabemos, hermanos, ¿por qué no lo hacemos? Necesitamos que nuestro Dios, hermanos, nos enseñe a hacer su voluntad. Número 3. Tercero, hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. El tercero es tu voluntad. Una gran realidad, hermanos, es que como seres humanos nosotros, todos aquí somos propensos a hacer nuestra voluntad. Todos queremos hacer lo que a nosotros nos satisface. Como seres humanos, todos en este planeta Tierra estamos aquí para hacer nuestra voluntad y no la de alguien más, y menos la de Dios, hermano. Porque hacer la voluntad de Dios se requiere mucho sacrificio. La misma palabra del Señor lo dice y lo vamos a estar viendo en un momento. ¿Saben por qué a nosotros nos gusta hacer nuestra voluntad? Porque es más fácil, es más conveniente. No me tengo que sacrificar, no me tengo que esforzar. Al principio de año, todos los gorditos como yo, nos ponemos la meta, vamos a bajar 20 libras en el año. Al final de año subimos 20 libras. ¿Por qué? Porque no nos gusta sacrificar. Estamos más cómodos, hermanos, en el sofá. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que hagamos su voluntad y no la nuestra. Todos estamos haciendo lo que queremos. Yo no tengo por qué hacer lo que dice el pastor. No, hermano, no haga lo que dice el pastor. Escúchelo bien. Voy a entrar en detalles. No haga lo que dice el pastor. No, hermano. Tiene usted toda la razón. Usted no haga lo que dice el pastor. No haga lo que dice el pastor, hermano.
Pero ¿sabe qué? Haga lo que dice Dios. No haga lo que dice el pastor. Haga lo que dice Dios en su palabra. No haga lo que dice el pastor. Yo no estoy aquí, hermano, para que usted haga lo que yo le diga. Haga lo que dice Dios en su palabra. Y si Dios en su palabra, vaya a Hebreos 13:17. Vaya a Hebreos 13:17. No haga lo que dice el pastor, haga lo que dice Dios. Y Hebreos 13:17 dice así, ¿lo tenemos? ¿Obedece a quién? ¿Obedece a quién? A vuestros, lo digo yo, lo dice Dios. Toda la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos. Y dice la palabra del Señor, obedece a quién? A vuestros pastores. Y sujetaos. No solamente los obedezcas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, hermano. A mí no me obedezca. ¿Obedezca a quién? Al Dios. Obedezca al que exhaló. Toda la palabra dice, al que inspiró, al que habló la palabra. A ese, obedézcalo. Obedece a vuestros pastores. No hagas caso a tu pastor, pero sí obedece a tu Dios. Y dice sus palabras, Dios mismo, obedece a vuestros pastores. Porque en otras palabras, hermanos, todos aquí tenemos la tendencia a reaccionar a las cosas sin consultar a Dios o a pensar en su perfecta o en nuestra perfecta voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios para nuestra vida, hermanos? ¿Qué es la voluntad de Dios para nuestra vida? La pregunta aparenta ser algo difícil y difícil de contestar. Si yo le preguntara y hiciera una encuesta con los que estamos aquí, ¿qué es la voluntad de Dios para usted, hermano, para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted, para su vida? Servir, le dice el hermano. ¿Alguien más? Que lo obedezcamos. Que lo obedezcamos. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Cumplir el propósito por el cual lo tiene. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, para encontrar la voluntad de Dios para con nosotros, escúchelo bien, es leer su palabra. Y ahí la vamos a encontrar. Ahí la vamos a encontrar. Cuando nosotros pasamos tiempo en comunión, leyendo la palabra de Dios, Dios mismo nos va a decir, ¿sabes qué? Vas a hacer, esta es mi voluntad. Esto es lo que tienes que hacer. Pero es lo que menos hacemos, es lo que menos hace la iglesia, hermanos. No leemos. Y pensamos que sabemos. Y hay unos versículos que no sabemos de memoria. Pero ni esos versículos que te sabes de memoria los ponemos en práctica. ¿De qué sirve, hermano? La voluntad de Dios para cada uno de nosotros, hermanos, es que seamos, escúchenlo bien, que seamos completamente diferentes a lo que una vez éramos nosotros. Esa es la voluntad de Dios. A lo que nosotros antes éramos, ya no debemos de serlo. Y ahorita les voy a explicar por qué. La voluntad de Dios para con nosotros es que conduzcamos, escúchelo bien, una vida perseverando en la santidad. Y es lo menos que hacemos. El Señor nos manda que hagamos su voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Cuando el Señor nos enseña a hacer su voluntad, es que vivamos una vida en santidad, hermanos. Y es lo que menos hacemos. Porque es difícil, pastor. Es difícil, hermano. Pero si estás sometido a Dios, no es difícil. Si estás sometido a Dios, no es difícil. Es difícil para aquellos que no quieren someterse a Dios. Es difícil para aquellos que no quieren obedecer a Dios. Es difícil para aquellos que están alejados de Dios. Miren, hermanos, cuando yo vivía con mi papá, mi papá me miraba y ya sabía lo que significaba. Ya sabía lo que significaba. No necesitaba ni siquiera abrir la boca a mi papá. Yo llegaba y le decía, papá, dame dinero.
Se me quedaba viendo y ya sabía, no traes, vete. Porque si no en la casa vas a ver cómo te va. Nomás con la pura vista, hermano. Cuando conoces perfectamente a tu papá, sabes lo que significa con solo mirarte. Cuando conoces a tu Dios y estás sometido a Dios, sabes hacer su voluntad. Porque conoces su voluntad que está escrita en su palabra. Pero si no estamos sometidos, hermanos, no vamos a conocer la voluntad de Dios. No vamos a vivir una vida en santidad. Por eso es que se nos hace difícil. Ay, pastor, es que es bien difícil. No, hermano, no es difícil. No es difícil. No es difícil. Cuando estás sometido a Dios no es difícil. Pero cuando no estás sometido a Dios, sí es difícil, hermano. Ay, que el culto, que vamos a tener una vigilia. No, hombre, ¿quién va a aguantar hasta las 3, 4 de la mañana? Que va a haber 2 servicios. No, hombre, si no llegan a 1, menos a 2. Es difícil, hermano, porque no estamos sometidos a Dios. No podemos vivir esa vida en santidad alejados de Dios. Desenchufados del conector que nos da la luz. No podemos alumbrar, hermano. No podemos alumbrar. La voluntad de Dios, hermanos, para con nosotros es que imitemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Y que la palabra de Dios sea reflejada en todo lo que somos verdaderamente nosotros. Pero lo que sucede es que la mayoría de los casos terminamos obedeciendo a los hombres, creyéndole a los hombres antes de obedecer a Dios. ¿Se ha preguntado por qué sucede, hermanos? ¿Sabe por qué sucede todo esto? Porque no hemos escuchado o no hemos completamente entregado nuestra vida a Dios. La advertencia que nos hace Pablo en Romanos 12:2, hermanos, vaya a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Wow. Yo creo que lo voy a partir en 2, hermanos. Romanos 12:2. ¿Lo tenemos? Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que hacer, hermanos, la voluntad de Dios. No es que queramos, no es que si tenemos ganas, no es que si puedo hacerlo. No, hermanos, debemos de hacer la voluntad de Dios. No es que hoy estoy cansado, pastor, y no pude ir. Hermano, ¿ustedes creen que el pastor no se cansa? ¿Usted cree que los siervos de Dios? Imagínese a Pablo. Ya no voy a poner al pastor. Imagínese a Pablo. Es más, ¿a cuál apóstol le gusta? ¿A cuál apóstol es de su preferencia? Pablo, vamos a poner a Pablo. Lea Hechos 27 del 13 al 44. No lo vamos a leer ahora, hermanos. Bueno, se lo voy a leer un poco, le voy a leer un poco. En el 27:39. ¿Lo tenemos? Habían sufrido, hermanos, una tempestad en el mar. Pablo había sufrido una tempestad en el mar, hermanos. Pero en el 39 dice: cuando se hizo de día, no reconocía la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento a vela de la proa. Enfilaron hacia la playa, pero dando en lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron, escúchelo bien, matar a los presos, pero que ninguno se fuese nadando,
Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieran a tierra, y los demás parte en tablas parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Llega Pablo en el 28 a tierra. Después de todo lo que pasó, ¿ustedes creen que Pablo, cuando dice la palabra del Señor varios días, dice que ellos duraron más de 60 días en naufragio, en el mar, hermano? ¿Ustedes creen que tenía ganas de venir a predicar? ¿Tenía ganas Pablo de ir a curar? ¿Tenía ganas de enseñarles al Dios que servía? Pablo estaba cansado. Pablo estaba fatigado. Pablo no tenía absolutamente ganas de nada. Pero estando el 29 lo tenemos. Estando ya salvos, supimos que era la isla que se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Fíjense, con frío, mojado Pablo. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se linchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades de hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo al verle, y después de haber orado, le impuso las manos. ¿Y qué? ¿Ustedes creen que Pablo iba a tener todavía ganas de sanar, de orar por gente? No, hermano. Pablo también se cansó, y se cansó mucho, pero él sabía perfectamente el propósito que tenía para glorificar a nuestro Dios. Y es lo que debemos de entender nosotros. El propósito que Dios, por el cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, es que le dice a Timoteo: te insisto, te exhorto que prediques a tiempo y fuera de tiempo. No cuando tengas ganas, Timoteo. No cuando te sientas satisfecho, no cuando estés descansado, no cuando hay una congregación grande, no cuando esté lleno. No, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué nos llama a decir con esto? Esa es la voluntad de nuestro Señor, hermanos. Dice la palabra del Señor en Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la voluntad de nuestro Dios es que nosotros prediquemos y le sirvamos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Amén. Que entreguemos nuestra vida al servicio de Dios. Ese es un siervo, ese es un buen soldado de nuestro Señor Jesucristo. Que le entreguemos nuestra vida al servicio de Él. Que vivamos para Él. Que le sirvamos a Él, hermanos. No que le sirvamos a nuestra carne, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero. No. El Señor con ese propósito no nos llamó. No es solamente venir dentro de la iglesia y estar en 4 paredes. No. La responsabilidad de nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, que cumplamos el propósito y que estemos firmes a tiempo y fuera de tiempo. Voy a terminar con este versículo. No voy a acabar la predicación, pero voy a terminar con este versículo. Vaya a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, hermanos.
Les pido una disculpa, pero es primera de Pedro 2:21. 2:21. Primera de Pedro 2:21. ¿Lo tenemos? Perdón, hermanos. Dice la palabra del Señor así. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos para que sigáis. ¿Para qué fuimos llamados, hermanos? Para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Para que sigáis, para que continúes, para que vayas. Gracias, hermano. Para que vayas siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena voluntad de Dios. Que vayamos detrás de aquel que nos salvó. Que vayamos detrás de aquel que nos llamó. Que andemos, dice la palabra del Señor en Efesios 4:1, que andemos como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Hermanos, el Señor nos ha hecho una gran invitación a cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado con un propósito en hacer su voluntad. ¿Y qué espera la iglesia de Cristo? Entregarse verdaderamente a su Dios. ¿Qué necesita la iglesia para reconocer que no hemos estado haciendo nada? El llamado de Dios, hermanos, es para usted, es para mí y es para cada uno de nosotros que estamos escuchando su palabra. Nosotros necesitamos, hermanos, atender ese llamado, a decirle: Señor, enséñame en hacer. Enséñame, Señor, no solamente en hacer, sino enséñame, Señor, a someterme a ti. Señor, enséñame cómo debo de ser humilde, sometiéndome a ti, Señor. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. El próximo miércoles vamos a seguir con el otro versículo, hermanos. Pero llévese esto a su hogar. Que el Señor le enseñe, porque todos nosotros necesitamos que el Señor nos enseñe a cada uno de nosotros, pero que nos enseñe a hacer su voluntad. Lo que está escrito en su palabra, solamente obedézcalo, hermano. No obedezca a los líderes, no obedezca al pastor, obedezca al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a la iglesia. Señor y Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias nuevamente, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra, Señor, jamás